Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Nilson Rodríguez Maturana, licenciado en Química y Biología de la Universidad Tecnológica del Chocó. Les doy la bienvenida a este video tutorial en el que abordo el tema los gases y sus leyes, según Guy Lussac. Espero que la información que en este video tutorial te ofrezco contribuya a comprender el comportamiento de los gases según los postulados de esta ley. Amigos y amigas, sean todos y todas bienvenidos. Comenzamos. Los gases y sus leyes. Ley de Gay-Lussac. Posteriormente, a Jacques Charles, el francés Joseph Gay-Lussac, hacia 1805, comprobó que los estudios de Charles eran aplicables a muchos otros gases y además demostró algo más importante. Por cada variación de 1 grado centígrado de la temperatura del gas en estudio, este cambiaba su volumen una 203 milésimas parte de su volumen. Gay-Lussac estudia el comportamiento de los gases con base en la relación entre la presión con la temperatura, siempre y cuando el volumen y la cantidad de sustancia o de moles sean o se mantengan constantes. No hay que olvidar que la temperatura debe expresarse en la escala absoluta, es decir, en grados Kelvin, mediante la utilización de la fórmula grados K es igual a grados centígrados más 273. En la presente gráfica se explica la ley de Gay-Lussac. Recordemos, como lo dije anteriormente, Gay-Lussac estudia a los gases teniendo en cuenta la relación que existe entre la temperatura y la presión. En la presente gráfica se relacionan estas dos variables, presión y temperatura. En esta gráfica podemos observar dos émbolos. El primero se encuentra sometido a una presión de 1 atmósfera, cuando la temperatura en ese momento es aproximadamente de unos menos 75 grados Celsius o grados centígrados. A menos 75 grados centígrados la presión es aproximadamente de 1 atmósfera. Pero si aumentamos la temperatura en dicho gas aproximadamente a unos 75 grados, 175 grados aproximadamente, 175 grados, la presión en el gas ha aumentado, como podemos ver, a 4 atmósferas. Quiere decir entonces que se cumple la ley de Gay-Lussac, que dice que a mayor temperatura, mayor será la presión ejercida en un gas. Esta propiedad podemos decir que es directamente proporcional. Cuando aumenta una, aumenta la otra, o cuando disminuye la una, disminuye la otra. A mayor temperatura, mayor será la presión en el gas, y si menor es la temperatura, menor también será la presión ejercida por el gas.
La ley de Gay-Lussac, para determinar el comportamiento de los gases, utiliza la siguiente fórmula general. P1 por T2 es igual a P2 por T1, siempre y cuando las condiciones de volumen y cantidad de moles o sustancia se mantengan o permanezcan constantes, donde P1 representa la presión inicial, P2 representa la presión final, T1 la temperatura inicial y T2 la temperatura final. A partir de la fórmula general de Gay-Lussac, P1 por T2 igual a P2 por T1, podemos obtener otras fórmulas mediante despeje. Miremos por ejemplo, si deseamos calcular la presión 1 o presión inicial en un gas, esta va a ser igual a P2 por T1 dividido entre T2. Como quiera que T2 estaba multiplicando a P1 y P1 fue despejada, T2 que multiplicaba pasa a dividir. Con esta fórmula determinamos la presión inicial en un gas. Pero si lo que deseamos es determinar, por ejemplo, la temperatura final o T2 en un gas, esta va a ser igual a P2 por T1 dividido entre P1. Como P1 multiplicaba a T2 y T2 fue despejada, P1 que multiplicaba pasa a dividir. Con esta fórmula calculamos la temperatura final a la cual se encuentra sometida una muestra de gas en un momento dado. Pero si lo que queremos es determinar, por ejemplo, la presión final o P2 en un gas, esta va a ser igual a P1 por T2 dividido entre T1. Como quiera que T1 multiplicaba a P2 y P2 fue despejada, T1 pasa a dividir. Con esta fórmula calculamos la presión final a la cual se encuentra sometido un gas en un momento dado. Y si finalmente lo que queremos o deseamos es determinar la temperatura inicial de un gas, esta va a ser igual a P1 por T2 dividido entre P2. A continuación, vamos a realizar o a resolver una serie de ejercicios en las cuales vamos a aplicar la fórmula general de Gay-Lussac. Espero, amigos y amigas, prestes atención para que comprendas esta ley. Ejercicio número 1. Nos dice, ¿cuál será? O sea, finalmente, la presión. Vamos a calcular P2. El ejercicio nos pide que calculemos finalmente cuál será la presión ejercida por un gas que se encuentra en un recipiente de 5 litros. Me dice que dicho gas se encuentra en un recipiente que tiene una capacidad de 5 litros. A una presión de 3.5 atmósferas. Esta presión 3.5 atmósferas equivale a la presión inicial o P1 y a 27 grados Celsius o centígrados. Grados Celsius o centígrados equivale a una unidad de temperatura. Quiere decir que 27 corresponde a la temperatura 1. Se encontraba el gas a una presión de 3.5 atmósferas y 27 grados centígrados. El ejercicio continúa diciendo, si se aumenta la temperatura a 50 grados centígrados,
Quiere decir que estaba inicialmente a 27 y finalmente fue aumentada a 50 grados centígrados. Quiere decir que 50 grados centígrados corresponde a la temperatura 2 o temperatura final alcanzada por dicho gas. Y el volumen del recipiente no varía, no cambia. Quiere decir que es constante. Por eso aparece aquí la palabra constante. El volumen del gas va a ser el mismo. Con este dato, con este valor, no vamos a trabajar. Solo trabajaremos con los datos o los valores de temperatura y de presión. La fórmula general de la ley de Gay-Lussac nos indica que P1 por T2 es igual a P2 por T1. El ejercicio me pide que calcule la presión final. ¿Cuál será la presión final alcanzada por dicho gas? Entonces vamos a despejar de la fórmula general presión 2 o presión final. P2 va a ser igual a P1 por T2 dividido entre T1. Como quiera que P2 fue despejada y T1 multiplicaba a P2, T1 que multiplicaba baja a dividir. Con esta fórmula solucionamos el presente ejercicio. Pero si chequeamos los datos aportados por el ejercicio, miramos que las temperaturas inicial y final están expresadas en la unidad de grados Celsius o centígrados. Como lo indica la ley de Gay-Lussac, las temperaturas deben estar expresadas en grados Kelvin, es decir, en la escala absoluta. Lo que nos corresponde es convertir las temperaturas de grados Celsius, pasarlas o convertirlas a grados Kelvin, mediante la utilización de la fórmula grados K es igual a grados centígrados más 273. Vamos a convertir la temperatura 1 y la temperatura 2 a grados Kelvin. Tenemos entonces que la temperatura 1 va a ser igual, tenemos grados K igual a grados Celsius más 273. Grados K va a ser igual a grados Celsius. Grados Celsius para la temperatura 1 es 27, donde está grados Celsius o grados centígrados, colocamos su valor que es 27 y le sumamos 273. Grados Kelvin va a ser igual a 27 más 273, el resultado que nos da es 300 grados Kelvin. La temperatura ya no va a valer 27 grados Celsius, sino 300 grados Kelvin. Lo mismo vamos a hacer con la temperatura 2 o la temperatura final. La vamos a convertir a grados Kelvin. Temperatura 2 va a ser igual a grados Kelvin más grados centígrados más 273. Grados Kelvin va a ser igual a grados Celsius. En la temperatura 2, grados Celsius vale 50. Vamos a reemplazar a grados Celsius o grados centígrados por su valor que es 50 en la temperatura 2 más 273. Grados Kelvin va a ser igual, si sumamos 50 más 273, el valor es 323. La temperatura 2 o temperatura final ya no va a valer 50 grados Celsius, sino 323 grados Kelvin. Ahora sí procedemos a utilizar la fórmula de presión 2 o presión final. Presión 2 o presión final es igual a P1. Vamos a reemplazar a P1 por su valor. En el ejercicio P1 equivale a 3.5 atmósferas. Vamos a colocar su valor aquí, el valor de P1 por el de T2. T2 dijimos que equivalía a 323. T2 equivale a 323 grados Kelvin. Lo reemplazamos por su valor. Todo esto lo vamos a dividir entre T1. T1 vale 300 grados Kelvin. Escribimos su valor, reemplazamos a T1 por su valor. P2 va a ser igual. Primero, debemos cancelar unidades iguales en numerador y en denominador. Tenemos Kelvin en numerador
y Kelvin en denominador los cancelamos. Lo siguiente es multiplicar entre sí las cantidades de los numeradores. Multiplicamos 3.5 atmósferas por 323. El resultado que obtenemos de esta multiplicación es 1130.5 atmósferas. La vamos a dividir entre 300. P2 o presión final de dicho gas va a ser igual. Debemos dividir 1130.5 atmósferas entre 300. El resultado de esta división es 3.77 atmósferas. Esta es la respuesta al presente ejercicio. Presta atención que vamos a resolver un segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio dice: la presión de cierta cantidad de ácido sulfídrico a 293 grados Kelvin. Este valor está expresado en la unidad Kelvin. Kelvin es una unidad de temperatura. Quiere decir que 293 corresponde a la temperatura 1 o temperatura inicial. Es de 625 torr. La unidad torr representa o equivale a presión. Quiere decir que 625 es el valor de la presión 1. Lo escribimos acá. El ejercicio continúa diciendo: ¿cuál es su presión? Me está pidiendo que busque o determine cuál será la presión final, P2. La vamos a buscar o a calcular a 80 grados Celsius. La unidad Celsius o centígrados equivale a temperatura. Quiere decir que 80 representa a la temperatura 2. T2 equivale a 80 grados Celsius o centígrados. El volumen, dice el ejercicio, permanece constante. No vamos a trabajar con el volumen. Además, no nos dieron ningún dato. Simplemente nos indican que se mantiene constante como lo indica la ley de Gay-Lussac. La fórmula general de la ley de Gay-Lussac dice que P1 por T2 es igual a P2 por T1. El ejercicio me pide que calcule P2 o presión final. Voy a despejar P2 de la fórmula general. P2 va a ser igual a P1 por T2 dividido entre T1. Como quiera que P2 estaba siendo multiplicado por T1 y ella fue despejada, T1 que multiplicaba a P2 baja a dividir. Con esta fórmula solucionaremos el presente ejercicio. Si chequeamos los datos aportados por nuestro ejercicio, observamos que la temperatura 2 está expresada en grados Celsius o grados centígrados. Como lo indica la ley de Gay-Lussac, la temperatura debe estar expresada en la escala absoluta o escala Kelvin. Debemos convertir la temperatura 2, es decir, los 80 grados centígrados, los debemos convertir a grados Kelvin mediante la utilización de la fórmula grados K es igual a grados centígrados más 273. Con esta fórmula vamos a convertir los 80 grados Celsius de la temperatura 2 o temperatura final a Kelvin. Tenemos que grados Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273. Grados Kelvin
es igual a grados centígrados. En la temperatura 2, grados centígrados equivale a 80. Vamos a reemplazar a grados centígrados por su valor, es decir, por 80. Lo escribimos aquí, más 273. Grados Kelvin es igual, si sumamos 80 más 273, vamos a obtener como resultado 353. El valor de la temperatura 2 o temperatura final ya no va a ser 80, sino 353 grados Kelvin. Ahora sí, procedemos a utilizar la fórmula de presión final de P2. P2 va a ser igual a P1. P1 en el presente ejercicio equivale a 625 torr. Reemplazamos a P1 por su valor. Lo escribimos aquí. 625 torr por temperatura 2. La temperatura 2 vale 353 grados Kelvin. Escribimos su valor acá. Todo esto lo vamos a dividir entre T1. La temperatura inicial o T1 equivale a 293 grados Kelvin. Escribimos su valor aquí. Presión 2 o presión final va a ser igual. Miramos que debemos cancelar en el numerador unidades iguales y en el denominador. En el numerador tenemos Kelvin, debemos cancelarlos con los Kelvin que tenemos en el denominador. Cancelamos Kelvin en numerador y Kelvin en denominador. Lo siguiente es multiplicar entre sí las cantidades que están en el numerador. Multiplicamos 625 torr por 353. El resultado que nos da esta multiplicación es 220.625 torr. Esto lo dividimos entre 293. Presión final o P2 va a ser igual si dividimos 220.625 torr entre 293. El resultado que nos da esta división es 752.99 torr. Esta es la respuesta al presente ejercicio. Amigos y amigas, espero que los ejercicios aquí resueltos o desarrollados hayan contribuido a comprender esta ley que explica el comportamiento de los gases. Los invito a que esta y más clases de química las busques en el canal Romanje Químico de YouTube, donde podrás dejar tu comentario referente al tema observado, los cuales serán respondidos por mí. También te recomiendo invitar a tus amigos y amigas para que visiten mi canal Romanje Químico en el portal YouTube. Espero que este video tutorial haya aclarado muchas dudas. Será hasta una próxima oportunidad.